hoy disfrutando lo escondido. Imagínese usted que se está imaginando en este momento de disfrutar lo escondido. Pero hay cosas que son así en el Señor. Bien, yo quiero que oremos y luego damos comienzo a esta palabra hermosa. Padre, te damos gracias por permitirnos, Señor, reunirnos como familia. Gracias por cada hombre que ya está ahí sentado, cada mujer joven que ya está ahí, Dios mío, dispuestos para recibir el alimento para el corazón. Gracias porque estoy seguro que esta palabra me la has dado, Señor Dios mío, para compartirla con la iglesia, con tu pueblo, con tu amada, Señor. Por eso te ruego que tomes mi vida y como ese que sirve a la mesa, Señor, pueda yo hacerlo de la mejor manera. Porque presto mi vida completamente, mis 5 sentidos y todo mi ser al Espíritu Santo para que hable la palabra de Jesucristo. Y que esta palabra traiga bendición, traiga paz, sanidad y traiga, Dios mío bendito, armonía. Y traiga de lo alto la presencia tuya. Sabemos que tú estás en la casa de mi hermano porque tú lo llenas todo y en todo lugar. Muchas gracias, mi Padre. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, gracias. Amén y amén. Bien, disfrutando lo escondido. Hay cosas que están escondidas que debo disfrutar ahora. Así es. Y créame que hay personas que de pronto no disfrutan de lo escondido. Y el mismo Señor Jesucristo nos llama a disfrutar de cosas que están escondidas. Oiga eso, como cuando lo que no se ha manifestado, como un enamorado que aún no ha manifestado ese amor. Disfruta ya. Y qué bonito cuando una persona enamorada espera el momento para manifestar ese amor. Pero desde ya disfruta el momento de película, así. Como el fruto de un árbol que no ha florecido. Entonces el campesino desde ya comienza a disfrutar de ese fruto del árbol, aunque no haya florecido todavía. Pero desde ya está diciendo cuando venga la cosecha, cuando comience, así es. Así es que debemos nosotros disfrutar así como lo hace el campesino, como aquello que aún es un sueño. Hay cosas que todavía son un sueño en su vida. Y eso lo mantiene a uno abierto los ojos, esperando que llegue ese día, que se cumpla ese sueño. Así nos llama el Señor, ¿cómo esperar? O como debemos esperar nosotros al príncipe de los pastores, a Jesucristo. Yo me imagino aquel día, hermanos. Créame que para Él, nosotros en la parte física todavía Él está escondido allá. Pero cuando aparezca, dice la palabra, que todo ojo le verá. Y yo ya disfruto ese momento, saber cuando Cristo aparezca en esa nube blanca. Yo disfruto saber que si estoy todavía aquí, mis ojos lo verán, sus ojos lo verán. Y es algo que está escondido aún todavía. Está ahí escrito en la palabra, pero todavía no lo he visto. Pero imagínense aquel día cuando lo veamos. Y eso me hace que yo disfrute ese día. La Biblia dice, hablando de este tema, disfrutando lo escondido, en el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y a quien aquel el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué hermosa palabra de Jesús. ¿Y cuándo sale esta palabra del corazón de Jesús? Bueno, en un momento cuando Él está declarando ahora los momentos de alboroto de estos tiempos,
los juicios venideros. Si usted mira, cuando Jesús termina de hablar esta palabra, que ahora está en el versículo 20-21, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Y luego dice, un ay para Capernaum. Tremendo eso. Es decir, en medio de esa revolución de los alborotos que se viven en el mundo, cuando Él está diciendo un ay, ahora está diciendo, en aquel tiempo, está llamando a un descanso. Qué hermoso, ¿no? Así que, cuando hablamos de esto, hermanos, ¿qué es lo escondido? Lo escondido exactamente es el descanso para estos tiempos. En los tiempos de los ayes, la iglesia del Señor entonces vivirá en el descanso que el Señor nos ha ofrecido. ¿Estamos preparados para la partida y el descanso eterno? Eso es una buena pregunta, ¿no? Qué bueno cuando nosotros nos preparamos para la partida de este mundo e ir al descanso eterno. Y esto es bueno que nosotros reflexionemos, porque nos preparamos y mantenemos en el acelere igual que este mundo, mientras nosotros como iglesia, el Señor nos está llamando a vivir en descanso. Así es. Cuando muchos abrazarán la Biblia del 2000, así es la Biblia que ahora va a circular a través de los medios y en todo el mundo, por los medios virtuales y también físicamente, y saber que mucho cristiano tibio abrazará esa Biblia. Tremendo. Y usted y yo, mi amado hermano, tenemos que ahora saber cuál es la verdad, conocer la verdad que es en Cristo y conocer esta palabra que nosotros tenemos y no permitir que se nos quite del corazón la verdad que hemos conocido. Y esa Biblia que han llamado así Biblia 2000 es la Biblia que ya va a ser lanzada por el Vaticano. Así de que tenemos que tener cuidado. Así es. Cuando hay huracanes, cuando hay revolución como estamos sufriendo en estos tiempos, cosas tremendas, el desplazamiento de indígenas a formar revoluciones en las capitales como lo ha sufrido Colombia, la situación que está viviendo ahora nuestro archipiélago aquí en Colombia, tremendo, y muchas naciones de Centroamérica están viviendo alteraciones, cuando hay amenazas de muerte, cuando hay tantas situaciones, aún se incrementa la peste en estos tiempos. El Señor está diciendo, disfruta lo escondido. ¿Y cuál es lo escondido? El descanso en el Señor. ¿Por qué vivir en descanso? Esa es la buena pregunta para hoy. ¿Por qué vivir el descanso? Y al menos hay tres cosas aquí bien importantes que el Señor nos enseña ahí en Mateo 11, versículo 26 está lo número 1. Lo primero es el agrado del Padre. Al Padre le agrada que usted y yo conozcamos y que vivamos una vida en descanso. La Biblia dice ahí en Mateo 11, 26, sí, Padre, porque así te agradó. ¿Qué le agradó al Padre? Ahora, esconder el descanso de los sabios y de los entendidos y revelarlos a los que son como niños, dice la Nueva Traducción Viviente. Revelarlo a los que son como niños. Y aquí en esta Biblia dice, y revelársela a los niños. Ese fue el agrado de mi Padre Celestial. O sea que los sabios y entendidos, la ciencia y el común del pueblo no sabe descansar. Pero qué bueno que la iglesia en estos tiempos, en medio de toda la revolución, el ajetreo que se vive, podamos entrar en ese descanso. Ahora bien, ese descanso se nos dio primeramente como el ejemplo que vivió nuestro Padre Celestial. O sea que el descanso viene primeramente por el ejemplo de nuestro Creador. En Génesis capítulo 2, versículo 1 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios
en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Mira eso, reposó Dios. Si Él es Dios y que hizo todas las cosas, nos da a nosotros un ejemplo que debemos nosotros también reposar. ¿Se imagina, hermano, cómo sería ese día cuando el Señor reposó en el séptimo día, después de haber dicho y vio todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana? O sea que cuando Dios terminó toda la obra primorosa que hizo, ahora yo me lo imagino. ¿Cómo usted se imagina a Dios descansando? Muchos dirán, descanso para mí después de haber hecho tremenda obra será colocar una hamaca en una playa y de pronto con una buena bebida y en la brisa de la tarde descansar. Podría ser así. Aleluya. Así de que a eso nos está llamando el Señor, que en estos tiempos nosotros podamos imitar a nuestro Padre Celestial como el creador aún del día de reposo para el descanso. Así es. También lo instituyó como ley. Sí, el descanso fue instituido por el mismo Dios ahora como una ley. La Biblia dice allá en Éxodo capítulo 20, Éxodo capítulo 20, versículo 8, dice así la palabra: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Note que ya está como una ley. Aquí el Señor se lo está diciendo a Moisés. Dígale al pueblo que se acuerde del día de reposo. ¿Sería que el pueblo se acordó de la ley que el Señor les colocó? Mira, como no quisieron recibirlo como ejemplo del Creador, ahora lo instituyó como una ley. O sea, como algo más fuerte a cumplir, ¿no? Y créame que cuando Dios instituye algo, debemos oír y obedecer, pero vemos que el pueblo de Israel no obedeció. Aún después que reciben esta ley, ellos caminando en el desierto, el Señor les dice: mire, el sexto día recojan todo el maná que pueden recoger, porque el día séptimo van a descansar. Ellos no obedecieron. El día séptimo salieron a recoger el maná. Desobedecieron también. Qué tremendo, ¿no? Y ahí vemos que el Señor les está diciendo: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. En el versículo 9 y en el 10 dice: mas al séptimo es de reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Así es de que todo el mundo debía descansar el día séptimo. Mira lo bueno que es Dios. Pero en la rebeldía y autosuficiencia del hombre, dice: no, yo quiero ese día trabajar, porque ¿qué haré si no trabajo? Si yo no trabajo, entonces ¿quién produce? Así es. Pero qué lindo es el Señor cuando aún, hermanos, Él quiere que nosotros podamos obedecerle para nuestro bien. Y como no se logró a través de una ley, entonces el Señor ahora coloca el reposo dando una recompensa. Y qué bueno es cuando el Señor ahora le dice: mire, si usted reposa, le voy a dar esto. Qué bueno. Y créame que el Señor ahora en Isaías capítulo 56, ahora nos coloca el reposo como una recompensa. Y dice en Isaías 56, capítulo 56, versículo 6: y a los hijos de los extranjeros que sigan al Señor para servirle y que amen el nombre del Señor para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Note lo que el Señor dice: como recompensa si guardan el día de reposo. Dice: los recrearé en mi casa. ¿Y qué es recrear? O sea, como volverlos a renovar. Y eso es lo que está diciendo el Señor, que Él los traería a su casa.
Porque estamos hablando ahora de lo que el Señor ofreció en el tiempo pasado para aquellos que guardaran el día de reposo. Así es, o sea que el Señor siempre ha trabajado para que su creación perfecta, que es el hombre, pueda descansar. ¿Lo hizo el hombre? No, no lo hizo. Tampoco, aunque el Señor le dijo, yo lo voy a recrear en mi casa, tampoco obedecieron eso. Así que el descanso es para el pueblo de Dios. Mientras el mundo sigue en su agite, el Señor quiere que su pueblo descanse. Así que créame, mis amados hermanos, que cuando nosotros vemos esto, es el testimonio que el hombre da. O sea, el testimonio que Dios quería que el pueblo diera era que el descanso el Señor se lo daría para que vivieran en tiempos de paz, que sin una vida acelerada Dios les iba a suplir todo cuantos ellos necesitaban. Y ahora vemos lo número 2. Y en lo número 2 encontramos que ¿por qué descansar? Esa es la buena pregunta, ¿cierto? Porque vivimos en el gobierno de Jesús. Y vuelva conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 27, dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. O sea, todo lo que el Padre instituyó en el Antiguo Testamento ahora le es entregado a Jesús. Aún el tiempo del descanso. Y el Señor está diciendo ahí en el versículo 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces estamos hablando ahora que vimos en el gobierno de Jesús. Y ustedes ya saben y que la palabra del Señor lo dice, que el reino del Señor, el gobierno del Señor es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el gobierno del Señor. Y qué bueno vivir en ese gobierno del Señor. Y como el Señor le había dicho a ellos allí aquel día, si usted vuelve un poquito atrás, en el versículo 25, Mateo 11, 25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y me gusta esto, y las revelaste a los niños. Mire, ¿a quién le fue revelado? Los que son como niños. En Lucas capítulo 18, 17, Lucas capítulo 18, versículo 17, el mismo Señor dice: de cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El que no recibe el reino de Dios como un niño, dice, no entrará en esa justicia, en esa paz. Por eso que los niños, hermanos, son los más aptos para vivir en el reino. Saben vivir en el reino. Ellos viven una vida de justicia, una vida de paz. Un niño no vive una vida acelerada. Un niño vive una vida llena de paz, de esperanza en el Señor. Así es de que hay invitación a la vida simple, sí. Hay invitación a vivir una vida sencilla como la viven los niños. Así es. Sí, tenemos unos amigos que vivían en tiempos de acelere por las muchas cosas que tienen, entonces vivían una vida de mucha preocupación. Y en estos días nos han dicho que ellos determinaron como esposos ahora comenzar a salir de muchas cosas, de muchas propiedades, para luego ocuparse a una vida simple, a una vida sencilla, a una vida donde uno vive para el Señor y para su familia, haciendo lo que es pertinente. Pero para eso se necesita entonces vivir como niños, aprender a descansar como niños, así es. Así es de que los altivos son independientes, así es. Todo altivo es independiente. El altivo dice: es que yo solamente lo sé hacer, por ende no sabe descansar. Así es. Un niño no, un niño depende totalmente de Dios y de sus papás. Pero el independiente no. El independiente quiere hacerlo todo.
Por eso no permite ayuda de nadie. Por eso no puede descansar. Tremendo eso. El interdependiente sí sabe descansar. El interdependiente es esa persona sencilla que sabe descansar. Por eso la Biblia dice, y quiero que lea conmigo en el Salmo capítulo 116. Salmo capítulo 116. Me gusta lo que el salmista dice ahí en el versículo 6 y 7. Señor, guarda a los sencillos. Oiga, el Señor guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha hecho bien. ¿Te das cuenta? Cómo ahora el que depende del Señor y el que depende ahora de la familia, el que es una persona interdependiente, es esa persona que le dice, vuelve, alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha hecho bien. El altivo no, el altivo camina por todos lados queriéndolo hacer todo, sabiendo que sin el Señor no podemos nosotros vivir una vida en descanso. Es con el Señor, es ahora haciendo equipo, viviendo en familia. Y cuando así vivimos, créame que mientras yo hago esto, mi hermano está haciendo lo otro. Yo siempre digo, en las madrugadas cuando el Señor me despierta y puedo orar, estudiar la palabra por 1 o 2 horas. Yo digo, gracias Señor, porque ahora voy a ir a descansar otro ratito, porque ahora le toca el turno a otro. Y mientras yo descanso otro momentico, habrá otros que el Señor los está levantando para estar en esos momentos de oración, de intercesión, de guerra espiritual, de clamor a favor de otros. Y aún mientras yo descanso, habrá otros que están orando por mí. ¿Se da cuenta que no todo lo puedo hacer yo? Siempre tiene que, hermano, trabajar creyendo que el Señor, mientras usted descansa, habrá otros que están haciendo la obra de Él. Así es. Pero habrá momentos cuando le corresponde a usted el turno. Habrá momentos cuando usted tendrá que ahora relevar a los que están descansando. Y de pronto ese es el tiempo cuando el Señor lo usará exactamente para aquello lo cual debe usted ocupar el lugar. En 2 de Corintios capítulo 1 versículo 12 vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en segunda carta a los Corintios capítulo 1 el versículo 12. Dice así, porque nuestra gloria es esta. Miren en qué se gloriaba el apóstol Pablo. Y dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios. Note ahora que hay 2 elementos bien esenciales en la vida cristiana. Y habla de las sencillez y la sinceridad de Dios, no con la sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Entonces necesitamos estos 2 elementos que el apóstol San Pablo coloca aquí. ¿Cuáles son? Sencillez. Y dice, además de la sencillez, dice la sinceridad de Dios. Ya el apóstol nos está llamando a vivir esa vida, no sencilla, pero también sincera con Dios. No una vida de pronto que aparentemos, no, una vida de sencillez, pero también de sinceridad. Haciendo las cosas a su tiempo, haciendo las cosas pertinente, haciendo las cosas que le agradan al Señor, que bendicen la familia. Eso es una vida sencilla y una vida sincera para con Dios. El Señor quiere que vivamos esa vida. Muy bien, número 3. Entonces estamos hablando, hermanos, de este tema tan bonito, disfrutando lo escondido. ¿Por qué vivir el descanso? Entonces lo escondido ya sabemos que es el descanso. Para muchos el descanso está encubierto todavía. Pero aquí en este momento, en este número 3, nos es revelado completamente el descanso en el Señor. Así es que lo número 3, hermanos,
¿Por qué descansar? Jesús es mi descanso. Jesús es mi descanso. Ahora ya no es un tiempo, ahora ya es una persona en la cual usted y yo debemos descansar. Y vuelva conmigo a Mateo 11, versículo 28, dice él: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mira, ahora es en el Señor. Note que en el Antiguo Testamento fue como un ejemplo, fue como una ley, fue entonces como una recompensa, pero ahora es en la persona de Jesús. Y Él está diciendo: venid a mí, venid a mí. Entonces note que el Padre Celestial ahora, además de habernos ofrecido todas esas alternativas para descansar, ahora da una promesa. En Deuteronomios capítulo 18, el versículo 18, le fue dado a Moisés esta palabra. Deuteronomio 18, 18 dice así: profetas les levantaré de en medio de sus hermanos. Lo está diciendo el Padre Celestial, se lo está diciendo a Moisés. Les voy a levantar un profeta de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. O sea, esta palabra que el Señor está diciendo: vengan a mí, los haré descansar. Esa palabra fue puesta del Padre en la vida de Jesús, un llamado al descanso. Vengan a mí. Y dice: pondré mis palabras en su boca, y Él les hablará todo lo que yo les mandare. Él les hablará. O sea, hermanos, ahora está plasmado el descanso en la vida de Jesús, en la persona de Jesús. Y cuando Él está diciendo ahora tan hermoso: venid a mí, vengan a mí. Mira que la gente, si todo el mundo obedeciera a este llamado tan hermoso de Jesús, a este llamado, hermano, que ahora no solamente es para la iglesia, sino para toda persona. Y me gusta esto cuando el Señor está llamando a la persona adinerada, al científico, al hombre de negocios, al hombre, a la mujer, al niño, al anciano y al pequeño está llamando. Así es de que el Padre puso todo en su Hijo Jesús. Por eso que en Juan 8:26, Juan 8:26, dice la palabra. Aquí ya llegué a Juan 8:26. Me gusta esto ahora, como el Señor dice aquí en Juan 8:26. Muchas cosas tengo que decir. Dice el Señor: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Mira, el mismo Señor está afirmando que ahora lo mismo que el Padre le dice a Moisés: yo les voy a enviar un profeta. Él está diciendo: el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. ¿Qué había oído Jesús del Padre? Que el Padre había descansado, que nos había enviado una ley como descanso y que había ofrecido recompensa para el que descansara. Pero ahora todo está concentrado en una sola persona: Jesucristo. Así es, mi amado hermano. En estos tiempos, cuando vivimos tiempos de alboroto, cuando son creados estos tiempos por el mismo hombre de mal carácter, entonces ahora el Señor nos está llamando a descansar en Él. En Juan 17, versículo 8, también el Señor ahora nos dice a nosotros para estos tiempos. Juan 17, el versículo 8, dice: porque las palabras que me diste les he dado. Si no, oiga lo que dice: y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. O sea, cuando uno cree en el Señor Jesucristo, recibe las palabras de Él, pero además de recibirlas, entra en esas palabras. ¿Cuáles son? Descanso. Descanso en el Señor. Y a esto nos ha llamado el Señor en estos tiempos. Así que Jesús conocía el tiempo, sí,
Hermano, Jesús conocía el tiempo que tenía para hacer la obra. Y la pregunta es, ¿usted conoce el tiempo que le queda? Jesús sabía cada día cuántos días le quedaban, porque Él es Dios. ¿Usted conoce el tiempo que le queda? No sabemos, no sabemos. Y cuando yo no conozco el tiempo que me queda, debo de estar preparado, pero en descanso. Vivir para Él, agradándole a Él. Eso es lo que debo hacer. Con todo, Él descansaba aún en las tormentas. En las tormentas de la vida, Jesús dice la palabra que descansaba. Si usted mira en Marcos 4, versículo 35, Marcos 4, 35, dice: aquel día cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tormenta de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Note que en medio de la tormenta Jesús está descansando. Pero ¿cómo se le ocurre que en medio de una revolución como la que estamos viviendo, usted pueda vivir una vida en descanso? Usted pueda estar levantando empresa, pero en descanso. Pueda estar estudiando una carrera en descanso. Pueda estar lidiando con las diferentes situaciones que se viven, pero en descanso. A eso estamos llamados. Que cuando todo se revuelca, hay alguien que está mostrando ahora el cielo en la tierra. Eso es. A eso hemos sido llamados nosotros. Hermanos, estamos viviendo amenazas de muerte todos los días. Pero las personas se amañan y créanme que en medio de esta amenaza la gente está buscando cómo sobrevivir. Y esa es la competencia de la vida en la cual el mundo está viviendo. Mas nosotros como iglesia debemos estar levantando, colocando fundamento, edificando una familia, pero en descanso. Qué hermoso. Conocemos personas como tales. Y en estos días han partido personas que han hecho la obra del Señor y han partido, y créame que han partido en descanso. Qué lindo es cuando uno da el último suspiro sin estar pensando en las cosas que aún hay por hacer. Jesús fue a la cruz sabiendo y diciéndole al Padre: he acabado la obra que me diste que hiciera. Y cualquiera pudiera decir: Señor, todavía hay tantos leprosos por sanar. Todavía hay tanta gente por sanar, pero yo tengo que hacer lo que es pertinente. Lo que el Señor me mandó a hacer, hágalo. Y lo estoy haciendo como un hombre de Dios. Primeramente, viviendo en armonía con una mujer que amo. Viviendo en armonía y dando ejemplo a una familia que amo. Dando ejemplo a una iglesia, predicando lo que el Señor me mandó a hacer. Lo estoy haciendo, pero sin afanes. Aunque sufro amenazas, todos los días se sufren amenazas, pero nada de esas cosas me altera, nada de eso me robará el sueño, ni hará que me siente a la hora de una comida a disfrutar de lo que el Señor me da. Así es, y a eso nos ha llamado el Señor. Así es de que habían tantas cosas por hacer, pero me fascina cómo el Señor, hermano, cómo el Señor le enseñó a sus discípulos, porque siempre habrá algo para hacer. Y la Biblia dice ahí en Marcos capítulo 6, versículo 30, Marcos 6, 30 dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. O sea, no es que ya hayan terminado la obra. Habría mucho para hacer todavía en las manos de los apóstoles. Y mira lo que hace el Señor en el verso 31. Marcos 6, 31. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer.
O sea, había mucha gente para liberar. Había mucha gente hambrienta del evangelio. Había mucha gente enferma. Y ellos tenían muchas cosas que hacer. Pero el Señor le dijo: muchachos, vámonos un día de descanso. Así es el Señor. Porque el Señor es compasivo. Él sabe que usted y yo nos cansamos. Él sabe, hermano. Y hay personas que no tienen ni tiempo para descansar en los momentos del alimento. No, hermano, suspira profundo. Y mientras usted está descansando en su tiempo que el Señor le regala, hay otro que está haciendo la obra del Señor. Y aunque haya mucho pueblo todavía por salvar, créame que para el Señor en el último día Él puede revelarse a aquellas personas. Y yo oro, no dejemos de orar por los musulmanes, no deje de orar por el pueblo católico, no deje de orar por aquellos que se han apartado, no deje de orar por sus hijos, porque en el tiempo del Señor Él se revelará a ellos. Así es, no podremos nosotros añadir, dice la palabra, un codo en nuestra estatura, por mucho que nos afanemos. Así es. Así es de que el Señor nos está llamando a nosotros el día de hoy. Así es, hermano. No descuidemos lo importante. Muchas veces, hermano, créame que la tiranía del urgente nos pone bajo un yugo y descuidamos lo importante. ¿Qué es lo importante? Oiga, hermanos, lo importante para nosotros hoy es nuestra familia. Escuche esto, prepararnos para la partida es algo importante. Como si la partida fuera el día de hoy. Hoy mismo escuchábamos de uno de los hombres importantes de este concilio. Uno del presbiterio decía: preparémonos para la partida. Y de verdad muchas veces uno no se prepara. Y es tan hermoso cuando uno mantiene preparado. Como si ya no hay más que hacer. Ya, preparémonos hoy. Hagamos hoy la tarea en el Señor y para el Señor con nuestra familia. Creo que es lo más importante, organizar nuestra casa cada día. Cada día, hermanos. Organicemos nuestros hijos. Preparémoslos para que sean mejores que nosotros. Viva una vida llena de paz en el Señor. Lo más importante de la vida no son las cosas, es la familia. Vivir una vida en el Señor y con la familia. La Biblia dice que Elí se preparó solamente para vivir una vida para él. Y para vivir una vida agradando a sus hijos, mas no confrontándolos, para vivir una vida en el Señor. Y vivir una vida en el Señor con la familia es que nuestra familia pueda conservar la gloria de Dios en sus vidas, por el ejemplo que nosotros les hemos dado. ¿Y cómo conservar una vida en la gloria del Señor? Viviendo en el descanso en el Señor. Terminamos leyendo los versículos de Mateo 11:29. Dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En otras palabras, la humildad y la mansedumbre me hacen descansar. La arrogancia, la petulancia y la soberbia me mantienen en los afanes de la vida. Cuando yo digo, es que si yo no lo hago, nadie más lo puede hacer. Tremendo eso. Jesús sabe que todos somos afectados por la plaga del afán. Y por eso Él está diciendo: venid a mí. Llevad mi yugo sobre vosotros. Por eso que ahí, hermanos, en Juan 19:17, mira cómo el Señor ahora llevó esa carga. Juan 19, versículo 17, se lo leo a ustedes, que dice así: y Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí crucificaron, oiga, y con Él a otros dos, uno al lado y el otro y Él en medio. Mira lo que llevó el Señor. Ya Él llevó, dice la palabra, que el mismo Padre cargó en Él
todo el peso del pecado. El mismo Padre Celestial. O sea, cuando Jesús llevó la cruz, estaba llevando toda la carga, todo el peso que el mundo quiere poner sobre su vida, ya el Señor Jesucristo lo llevó. Por eso que la cruz, hermanos, solamente la cruz de Jesús, solamente en esa cruz, el cuerpo de Jesús fue ahora llevado a esa cruz. Y ahí llevó toda carga. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir lo que dice ahí en Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y luego el 30 dice, porque mi yugo es fácil. O sea, cuando Él está diciendo, mi yugo es fácil, está diciendo, el yugo que yo pongo sobre ustedes es suave. Suave. Esa palabra fácil se traduce a suave. Y cuando dice, y ligera mi carga, está diciendo liviana. Cuando está diciendo, esa es la vida en el Señor. Una vida suave y una vida liviana en el Señor. Qué lindo cuando el Señor nos está llamando a vivir una vida como suave y una vida liviana en Él. Hoy concluyo diciéndoles a ustedes, este es el llamado de Jesús. Viva una vida suave y liviana. Por eso, lo último que el Señor, ¿cómo termina el episodio de la vida de los afanes en este mundo? La Biblia dice ahí en Apocalipsis 14, versículo 3. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado, de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. Esta vida es meros trabajos. Por eso que el Señor dice, a los que demasiado se afanan por acumular, el Señor sabe que le dice, mire las aves de los cielos, mira los lirios, mírenlos, mírenlos. Tremendo cómo ahora el Señor nos manda o nos llama a considerar la naturaleza, que no trabaja ni hila, pero mi Padre cómo los mantiene. Así es. No digo que nosotros ahora caigamos en la holgazanería, no, sino que hagamos las cosas en el descanso en el Señor. Que toda ansiedad se quite de nosotros y vivamos una vida llena de la paz y del Espíritu Santo. Y luego dice, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Qué lindo cuando la obra en el cielo con nosotros se sigue y la obra que dejamos aquí en la tierra continuará. ¿Cuál es la obra que hemos dejado aquí? Una familia llena de la gloria del Señor. Una familia que continuará llevando ahora la vida que es en el Señor después, porque dirán, ¿qué vida la que vivió mis padres? ¿Qué vida la que vivió mi papá? Yo quiero imitar a mi papá, yo quiero imitar a mi mamá. No una vida de afanes, no, esa vida nadie la quiere imitar, sino una vida en descanso en el Señor. A eso estamos llamados nosotros, a vivir, a disfrutar lo escondido que está en el Señor. ¿Y qué lo escondido? Que le fue revelado a los niños, una vida en descanso. Ora conmigo. Padre, te damos gracias por este tiempo hermoso que nos regalas. Gracias por tu palabra. Estos son tiempos, amado Señor, en los cuales tú nos estás llamando a vivir una vida agradable, una vida, Señor Dios mío, digna de imitar, Señor. Gracias por mi hermano que oye esta palabra, por mi hermana que hoy se quita de su vida, Señor, esa carga, se pudre ese yugo por la unción del Espíritu Santo de Dios y aprendemos a vivir una vida en el Señor y para el Señor. Gracias, mi Dios Santo, por mi hermano que vive una vida sencilla, una vida, Señor Dios mío, conforme lo dice tu palabra. Vengamos al Señor en esta mañana. Hermano y hermana, amigo que escucha esta palabra, acerquémonos a Jesús, es el llamado en esta mañana. Venid a mí. En este día el Señor nos está invitando a todos los que querramos venir ahora al Señor a descansar con Él y en Él.
Señor, gracias porque hoy echamos toda carga sobre el Señor, solamente sobre el Señor. Señor, ayuda a vivir a mi hermano en descanso, Señor, en paz, en bendición, en armonía en la casa. Señor, que ninguna cosa altere en nosotros, en nuestro matrimonio y en nuestra familia, en nuestro apartamento, en la casa, Señor, altere la paz. Muchas gracias, Señor. Ahora oro para que traigas sanidad, Señor. Este es el tiempo de sanidad. El Señor ya ha sanado su vida por el poder del Espíritu Santo, porque Él llevó toda maldición y toda carga y toda enfermedad en la cruz del Calvario. Muchas gracias, Señor. A ti sea toda la gloria en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Bien.